Hola amigos y amigas, mi nombre es Hansi. He decidido hacer este corto video con la intención de que sirva para edificar a quien lo escuche. Y si usted lo escucha y usted se siente edificado de alguna u otra forma, sería muy bueno que lo comparta con otras personas para que ellos también se edifiquen por medio a la palabra que Dios por gracia nos da. El tema de este video es: el pecado no debe ser minimizado. Escuchen esto. El pecado no es lo que se impone entre tú y tu bendición. El pecado no es lo que evita que tú cumplas con tu propósito de vida. El pecado no es lo que está evitando que vivas una vida exitosa y plena. Pero eso es lo que muchos están anunciando allá afuera. Vamos a hablar claro. ¿Qué es el pecado? El pecado es una atrocidad, un horrendo crimen, una rebeldía y un acto de guerra en contra del Dios Altísimo. El pecado atenta y confronta todo lo que Dios es y representa. Eso es el pecado. Y no me estoy refiriendo a la definición de la palabra pecado en sí, que se define como fallarle a la marca, sino que me estoy refiriendo a la esencia y sustancia del pecado. Entendamos al pecado. Para la mente humana, cristiana o no, es muy difícil comprender preguntas como las siguientes. ¿Por qué la paga del pecado es muerte? ¿Por qué el alma de una persona merece estar en el infierno por toda la eternidad por una simple mentirita blanca? ¿Por qué el castigo es tan severo? Todas estas incógnitas e interrogantes surgen por falta de conocimiento, principalmente por falta de conocimiento sobre Dios, sobre su persona y de sus atributos. Dios es un Dios de verdad, de orden, de razón, y sus mandatos están llenos de todo esto. Vamos a hablar un poco más detallado. ¿Por qué es pecado el pecado? Veamos, por ejemplo, en algunos mandamientos de Dios, respuestas a estas y otras interrogantes. ¿Es pecado mentir? La respuesta es sí. ¿Por qué? Bueno, porque Dios es verdad y vemos cómo el pecado contradice, confronta, niega y hace guerra contra lo que Dios es y representa. ¿Matar es pecado? Sí. ¿Por qué? Porque Dios es vida. ¿Robar es pecado? Sí. ¿Por qué? Porque Dios, Jehová Jireh, es quien provee. Todas las cosas le pertenecen y Él repartirá según su beneplácito. ¿El adulterio y fornicación son pecado? Sí. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y porque su espíritu debe habitar en nuestros cuerpos. ¿El homosexualismo es pecado? Sí. ¿Por qué? Porque el matrimonio hombre-mujer es lo natural. Porque es donde se puede procrear. Y además, porque el matrimonio refleja la misma relación que Cristo tiene con su iglesia. ¿Deshonrar y desobedecer a tus padres es pecado? Sí. ¿Por qué? Porque Dios es también un padre. ¿Blasfemar su nombre es pecado? Sí. ¿Por qué? Porque Él es santo, santo, santo. Y Él es digno. ¿Codiciar es pecado? Sí. ¿Por qué? Porque Dios suple y codiciar es decirle quiero más. No estoy satisfecho con lo que tú me has dado. ¿El orgullo es pecado? Sí. ¿Por qué? Porque Dios es humilde. ¿La idolatría es pecado? Sí. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, por encima de toda concepción que la mente humana pueda tener de Él. Y una vil imagen de talla, obra de manos de hombres, es un insulto a su grandeza que ni aun los cielos pueden contener. Y así, para cada ordenanza, para cada decreto, Dios se ha manifestado a sí mismo en sus mandamientos.
Y el pecado es una rebelión a esto. Es un acto de guerra en contra de todo lo que Dios es y representa. Mentir, robar, adulterar, etcétera, es elegir aquello que es diametralmente contrario a Dios. Ahora podemos entender el porqué, la severidad de Dios ante el pecado. Pero usted se podría preguntar cosas que yo misma una vez me preguntaba. Como por ejemplo, ¿por qué el infierno es condena eterna por cometer solamente pecados pequeños en comparación con otros? ¿Por qué la condena no es como en las cortes humanas, es decir, proporcional a la falta cometida? ¿Por qué no ir al infierno por 1 año o 1000 años, pero por toda la eternidad? Bueno, vamos a entender esto de esta forma. Dios es un Dios eterno. Si lo analizamos desde la perspectiva humana antes mencionada, lo que realmente estaríamos diciendo es, pecar en contra de Dios merece hasta aquí. Y te puedes ir. Es decir, el valor de Dios llegó hasta aquí. ¿Te lo imaginas? Sería valorar al Eterno hasta aquí, y eso es imposible. En otras palabras, podrías salir de tu condena en el infierno cuando termines de pagar por el valor de Dios al que has ofendido y contra el cual te has rebelado. Entonces, ese día jamás llegará, porque ¿en cuánto valoras a Dios? Dios es eterno e infinito. ¿A dónde nos debe llevar todo esto dicho? Pues todo esto dicho, amigos y amigas, debería llevarnos hacia el Evangelio. Porque hubo uno que se interpuso entre el infierno y tú. Hubo alguien que se bebió tu infierno, colgó de una cruz, y en esa cruz toda la justicia y toda la ira de Dios que tú y yo merecíamos por haber heredado y haberle declarado la guerra a Dios, cayó sobre él. Se llama Jesucristo, el Hijo único de Dios, tu Salvador, mi Salvador, el Salvador del mundo entero. Y en esa cruz Dios le dio la espalda a su propio Hijo. Lo desamparó a causa de nuestros pecados, para que tú y yo pudiéramos vivir por su perdón, por su gracia y por su misericordia. Amigo, amiga, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el que tus crímenes y tu rebelión y tu guerra en contra de Dios pueden ser perdonadas, borradas. Hoy es el día en que tu vida puede ser transformada si te arrepientes de esos pecados que has cometido en contra de Dios, y si pones tu fe y tu confianza en aquel que cargó con tu culpa y bebió tu infierno. Dios es tan grande, tan bueno, tan amoroso, que se entregó a sí mismo. Era la única manera en la que Él seguiría siendo el Dios perfecto que es, porque no podía pasar por alto su justicia, que es también uno de sus atributos. Pero también es un Dios de amor, y para respetar ambos de sus atributos estuvo la cruz con Jesús en un ofrecimiento de perdón, de redención, de adopción de ti como su propio hijo, como su propia hija. Si te arrepientes, si reconoces que eres un rebelde pecador. Dios es grande y digno, y por eso es que el pecado es tan grave. Amigos, no minimicemos el pecado. Yo una vez en mi ignorancia lo hacía, pero por la gracia de Dios yo comprendí que el pecado es tan grave que por solo un pecado toda la humanidad y todo el mundo salió y cayó de la gloria y de la presencia de Dios. Volvámonos al dador de la vida. Dejémonos perdonar y transformar por Él. Digamos esta verdad. Hablemos sobre todo el consejo de Dios y no digamos solamente lo que las masas desean escuchar. No hay poder en eso, pero sí hay poder en el Evangelio de Dios para salvación.
Esto, amigos, es todo lo que iba a decir por el momento. Espero que les sirva de edificación para sus vidas, como ya le había dicho, y espero que consideren este mensaje. Dios les bendiga abundantemente.